Iglesia, casa de restauración, en él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo desde el 18. Romanos 8, 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Versículo 19. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente. Lo vuelvo a leer. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Y en esta mañana quiero predicarles bajo el tema: ¿quiénes son los hijos de Dios? Dígame al que tiene a su lado: ¿quiénes son los hijos de Dios? De eso quiero hablarle en esta mañana. En lo que usted y yo acabamos de leer, dice la Escritura que toda la creación espera, anhela la manifestación, dice la Reina Valera. Aquí dice la revelación de los hijos de Dios, de quienes son los verdaderos hijos de Dios. Pero me llamaba la atención de este pasaje, de que cuando lo leemos, nos centramos en la manifestación que los hijos de Dios tendremos. Pero yo quiero hablarle en esta mañana, el Espíritu me llevó a predicarles sobre quiénes son los hijos de Dios. Porque son los hijos de Dios los que se van a manifestar. Son los que Dios va a manifestar, perdón. Entonces, iglesia, para hablar de hijos es porque hay un Padre. Amén. Y el primero que habla de hijo en el Nuevo Testamento es Dios. Dios es el primero como Padre que habla de hijo. Recuerden en el libro de Mateo que cuando Jesús fue bautizado y él sale del Jordán, dice la Escritura que los cielos se abrieron y de los cielos se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, o en el cual tengo complacencia. Esto indica que en el cielo estaba reconocido Jesús como el Hijo de Dios, porque la voz vino del cielo. Pero en la tierra se debía conocer que que Dios era su Padre. Jesús era reconocido en el cielo como Hijo de Dios. Pero en la tierra se tenía que conocer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque todo reino tiene leyes. Y en el reino de los cielos tenía que haber un reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Cuando vamos a lo natural, de manera natural y biológica, en las leyes de la tierra, primero se crea
Pero en ambos casos tiene que haber un reconocimiento de la paternidad. Cuando usted tiene sus hijos biológicos, usted para reconocerlos va a la notaría y los registra, ¿sí? Entonces queda el registro civil de que usted es padre del niño o de la niña. Cuando alguien decide adoptar un niño, entonces en el registro de nacimiento tiene que haber una nota que dice adopción. Una nota que dice adopción. Luego tiene que haber una resolución judicial de adopción expedida por un juez. Pero en ambos casos, como les decía, tiene que haber un reconocimiento de la paternidad. Entonces Jesús era conocido y reconocido en el cielo, pero debía ser conocido en la tierra. Ahora bien, ¿cómo Dios crea o constituye hijos? Recuerde que en el pasaje que acabamos de leer, en el pasaje base, dice que Dios manifestará los que son verdaderamente sus hijos. Entonces, ¿cómo Dios crea hijos? ¿Cómo Dios constituye o forma hijos? Una forma de Dios constituir o crear hijos es por medio de la adopción. Por medio de la adopción, Dios constituye hijos. Y esa adopción se da por medio de Jesucristo. Debemos recordar, iglesia, que Dios es espíritu. Y al que Él envió en carne fue a su Hijo Jesús. Lo envió lleno de gracia y de verdad. Entonces, como Dios es espíritu, nosotros, o los que Él decide constituir como hijos, somos hijos adoptivos. Cuando usted lee el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice que todo el que creyó en Él, el que le recibe, le dio el poder, el derecho, dicen otras versiones, de ser hijos de Dios. Pero dice la Biblia que esa hechura de hijos no fue por voluntad humana, no fue por carne ni sangre. En otras versiones dice que la hechura de esos hijos no son por placer, por decisión humana. Porque usted de manera natural en algún momento puede decidir tener hijos y son sus hijos biológicos. Pero cuando leemos que Dios está diciendo que yo creo hijos no de sangre ni de voluntad humana, ¿de qué otra manera natural se puede constituir hijos? En lo que acabé de explicar, por medio de la adopción. ¿Usted está aquí? Por medio de la adopción. Entonces, iglesia, dice la Escritura que no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Cuando uno lee la Escritura se da cuenta de que hay un pueblo, está el pueblo judío, y ese pueblo era, por decirlo así, del linaje. Dios viene del pueblo, Jesús viene de la tribu de Judá, ¿sí o no? Entonces los judíos tendrían todo el derecho, podrían ser llamados los hijos de Dios. Pero también están los gentiles y también está la iglesia. Pero con Jesús no hay judíos, no hay
Señor. Entonces, en todo lo que les he hablado, les estoy hablando de algo espiritual. Usted es hijo espiritual de Dios. Usted es hijo espiritual de Dios. Usted tiene una paternidad espiritual. Entonces, necesitamos saber qué es, cómo se crea, cómo crea Dios los hijos. Tenemos que hablar de paternidad, pero también, como punto 3, número 1, reconocimiento, paternidad. Número 2, cómo Dios crea o constituye hijos. Número 3, cómo se evidencia o se reconocen los hijos de Dios. Miremos esto, recordemos. El cielo da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Entonces el Padre hace que Jesús sea conocido en la tierra. Habla desde los cielos a la tierra de que Jesús era su Hijo. Por eso la Biblia dice que Juan el Bautista fue enviado a dar testimonio de la luz. Él fue enviado para dar testimonio de Jesús en la tierra, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo veo en la palabra, de cómo se conocen, cómo se evidencian quiénes son hijos de Dios. Primero, porque son luz. ¿Alguien está aquí? Son luz. Cuando Jesús habló en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, si quiere vaya conmigo y leámoslo. Venimos a leer palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Entonces, una de las cosas que veo, una de las cosas que evidencian que usted es hijo de Dios o que alguien es hijo de Dios, es porque es luz. Porque Él te trajo o trae, nos saca, de las tinieblas a su luz admirable. Y por ende usted tiene que tener la luz de Cristo. Entonces, ¿cómo se evidencia que alguien es hijo de Dios? Número 1, porque es luz. Número 2, ¿cómo se evidencia que alguien es un verdadero hijo de Dios? Por sus buenas obras. Dígale al que tiene a su lado, por sus buenas obras. Veo algo profundo, y es que en una ocasión dijo Jesús que en los postreros días o tiempos muchos dirán: Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús iba a responder: yo no los conozco.
hacedores de maldad. ¿Sí o no? Esto significa para Dios que el que hace milagros, prodigios, señales y muchas cosas más, no es garantía de que sea un verdadero hijo de Dios. Porque dice la Escritura que Jesús dijo que eran hacedores de maldad. ¿Sí? Y cuando digo que un hijo de Dios se conoce o se evidencia por sus buenas obras, vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Las buenas obras son acciones o comportamientos que están estipulados por Dios en la Biblia. Efesios capítulo 2. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En la Reina Valera, si no estoy mal, dice: nos preparó, nos constituyó para que hiciéramos buenas obras. ¿Sí? Entonces, una forma de usted evidenciar que es hijo de Dios es por sus buenas obras. Número 3. Otra forma de evidenciar que usted es hijo de Dios o que alguien es hijo de Dios es porque hace lo justo. Repito eso, es porque hace lo justo. Y vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Mire lo que dice. Primera de Juan 2:29. Dice: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. La Biblia está diciendo que los que hacen lo justo son los hijos de Dios. Y usted se preguntará, ¿qué es hacer lo justo? ¿Qué es hacer lo justo? Hacer lo justo es hacer lo correcto. Repito eso, hacer lo justo es hacer lo correcto. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, mire lo que dice la Escritura. Primera de Juan 3:7 dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. ¿Alguien está entendiendo? Entonces usted no puede decir, o alguien no puede decir que es hijo de Dios cuando no está reflejando luz, cuando no es luz, cuando no tiene buenas obras.
Y me llama la atención que dice, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. ¿Y saben por qué dice, no dejen que nadie los engañe? Porque a la hora de alguien hacer lo correcto, van a haber personas que se van a interponer para que no haga un hijo de Dios lo que es correcto. Porque los hijos de Dios saben lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Los hijos de Dios saben cuando no están obrando bien. Y no falta quien se quiera interponer a que el hijo de Dios o usted como hijo de Dios haga lo correcto. Y un hijo de Dios debe hacer lo correcto, gústele al que no le guste, cáigase lo que se caiga. Usted siempre debe actuar y vivir como un verdadero hijo de Dios. Número 3, hacen lo justo. Número 4, ¿cómo se evidencia que alguien es un verdadero hijo de Dios o cómo se conocen los verdaderos hijos de Dios? Número 4, porque viven conforme al Espíritu. Los que viven conforme al Espíritu son guiados por el Espíritu, y estos son llamados hijos de Dios. En Romanos 8:14 usted lo puede encontrar ahí en el mismo libro donde comenzamos, ahí mismo en Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios viven conforme al Espíritu, no viven conforme a la carne. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios experimentan el poder de Dios. ¿Y cómo un hijo de Dios? ¿Cómo es experimentar verdaderamente el poder de Dios? Es cuando usted no se deja dominar por su naturaleza pecaminosa. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo muestra su poder para que usted no se deje dominar, para que usted no se deje controlar por su naturaleza pecaminosa. Ahí es donde un verdadero hijo de Dios experimenta el poder de Dios. Por eso, el que tiene el Espíritu Santo de Dios no vive una vida de pecado. ¿Aló? No vive una vida de pecado y sus obras no son las de la carne. Pero quiero preguntarte en esta mañana, no me responda, ¿eres hijo de Dios? ¿Tú realmente evidencias que eres hijo de Dios, que eres un verdadero hijo de Dios? Medite en eso. Pregúntese usted mismo si realmente usted está evidenciando que es un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe algo? Hoy en día la gente desecha la formación, la enseñanza en lo personal. Y Jesús, el gran maestro, supo cómo discipular la gente que él llamó.
supo cómo hacerlo. Y en una ocasión, yo sé que usted lo ha leído, cuando Él envía a los discípulos, cuando Él envía a los 70, llegan contentos de Jesús, llegan felices y le dicen al Maestro: Jesús, se nos han sujetado los demonios, hemos expulsado espíritus. Y Jesús les dijo: no se gocen, no se alegren de que puedan expulsar demonios. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Gócense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Jesús los doctrinó, les dio enseñanzas sociales y morales. Y a mí una de las cosas que me gusta de los evangelios, cuando usted empieza a leer el libro de Mateo, Jesús no empezó haciendo milagros, hablándolo de acuerdo a la forma cronológica en que está escrito el libro de Mateo, sino que Jesús lleva a sus discípulos a un monte donde Él habla de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no es otra cosa de cómo usted puede vivir, de cómo usted puede ser, de cómo usted le agrada a Dios que usted sea. Porque en una de las bienaventuranzas aún dijo Jesús: los pacificadores son llamados hijos de Dios. ¿Alguien está aquí? Y estas cosas son las que hacen que alguien pueda estar inscrito en el libro de la vida. La gente no es inscrita en el libro de la vida por echar demonios, por sanar enfermos. Jesús transitó a sus discípulos. Jesús llevó a sus discípulos a diferentes niveles. Jesús llamó a unos hombres a ser discípulos. Jesús llamó a unos hombres a que fueran, a que se comportaran e hicieran lo que hace un siervo. Les enseñó lo que era el servicio. Y ¿sabes algo? Hay gente que se quiere quedar en la condición de siervo. Se quiere quedar en la condición del siervo ungido de Dios, del que echa fuego, del que muestra presencia. Pero Jesús también llevó a sus discípulos a que fueran sus amigos. Y finalmente Jesús llevó a unos hombres a que fueran hijos. Porque son los hijos los que se inscriben en el libro de la vida. Porque son los hijos los que hacen lo que agrada al Padre. Alguien le estoy hablando en esta mañana. Dios no va a manifestar. Y este pasaje de Romanos capítulo 8 es tan profundo, lo que el pasaje base que traje en esta mañana, que a veces cuando oímos de que Dios va a manifestar quiénes son verdaderamente los hijos de Dios, todos anhelamos y pensamos en un avivamiento. Todos pensamos en el poder de Dios como nunca antes en la tierra. Eso está aquí. Pero la Escritura me está enseñando que Dios va a
evidenciar, a revelar quiénes son sus verdaderos hijos. No porque hables lenguas, no porque profetices, no porque eches demonios ni sanes enfermos. Dice la Biblia que la creación anhela, desea la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hay una gloria que nos espera. Hay una gloria que nos espera. Y la creación anhela unirse a esa gloria futura que nos espera. Vaya conmigo a la escritura. Ahí estamos en Romanos capítulo 8. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 19. Vamos a leer. Dice, pues toda la creación espera con anhelo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra, escuche esto, anticipada de la gloria futura. Usted debe valorar el Espíritu Santo porque es la muestra de Dios acá en la tierra de su gloria. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día. ¿Cuántos esperan el día? En que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Aleluya. Aleluya. Yo sé que usted se lo daba más fuerte. Yo se lo daba más fuerte. El mundo verá quiénes somos los verdaderos hijos de Dios. El mundo lo verá. El mundo lo verá. ¿Y por qué es importante que usted esta mañana medite si usted está evidenciando que es, si es o no un verdadero hijo de Dios? Al final, recuerde que les dije que una de las cosas que evidencia que alguien es hijo de Dios es porque hace lo justo. Y cuando usted lee las Escrituras, cuando usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 19, dice la Escritura, léalo conmigo, lea conmigo Apocalipsis. Versículo 6. Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Dice, alegrémonos y llenémonos de gozo, démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios.
revestida de lino fino, puro, limpio y resplandeciente. Y que ese lino fino representa las acciones justas de los santos. De los santos. El tabernáculo llevaba sus cortinas, llevaba lino fino. El lugar del altar llevaba lino fino. Los sacerdotes debían estar, sus vestiduras debían ser con lino fino. Era la tela de más alta calidad. Usted tiene que ser un hijo de calidad. He dicho, usted tiene que ser un hijo de calidad. Yo siento que usted me gozaba. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Usted, iglesia, en esta mañana debe de meditar, debe de hablar con el Señor. Debemos hablar con el Señor. Y sabe algo en lo que meditaba. Si solamente Dios nos reconociera como hijos por solo un día haber hecho una oración de fe, qué fácil sería. ¿Alguien está aquí? Si solamente fuéramos reconocidos de parte de Dios por un día haber hecho una oración de fe, o por decir yo he creído, sería muy fácil. Pero Él sabía que era necesario dejar en las Escrituras cosas que evidenciaran quiénes eran los hijos de Dios. Jesús, durante su estadía en la tierra, evidenció que era hijo de Dios. Así muchos no lo hubieran reconocido como el hijo de Dios. Él evidenció que venía del Padre. Él evidenció que conocía al Padre. Y Él evidenció que obraba como el Padre le decía que tenía que obrar. Y usted, si es llamado hijo de Dios, si usted se llama hijo de Dios, debe evidenciarlo. No crean que la manifestación de Dios, de lo que habla de esa gloria futura, es para que usted le muestre al mundo su poder. Porque Dios puede mostrar su poder a través de cualquier cosa y a través de cualquiera. ¿Eso es aquí? Dios puede evidenciar su poder de la manera que Él quiera y a través de quien Él quiera. Pero la gloria, a lo que Dios anhela llevarnos, solamente la pueden evidenciar los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. Por eso hay gente que todavía vive como creación y no como hijos. Hay gente que todavía vive como creación, no como hijos. Porque es la creación la que espera la manifestación, mientras que los hijos esperamos ser manifestados. ¿Alguien entendió eso? La creación espera la manifestación, pero los hijos anhelamos ser manifestados.
Aleluya. Por eso hay tanta gente que todo el tiempo espera que se manifieste, que se manifieste, que se manifieste, que se manifieste, que se manifieste. Pero los hijos decimos: yo quiero, Señor, que tú seas manifestado a través de mí, porque es eso lo que va a traer la credibilidad a la humanidad. Es eso lo que va a hacer que la gente anhele a ser parte de aquellos que un día estaremos con Él. Aleluya, aleluya. Vivamos como verdaderos hijos de Dios. Y si usted necesita decirle al Señor: Señor, perdóname porque digo que soy tu hijo, pero no es lo que yo diga, es si en el cielo se me reconoce como hijo. Y sabe lo especial de la adopción. Hay gente que menosprecia ese término de la adopción. Hay gente que aún en la tierra, en lo natural, cuando son adoptados, sienten como que no es algo valioso. Pero usted sabe el poder que hay en la adopción. ¿Por qué nos llama la Escritura hijos adoptivos? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Porque es el Padre que busca el hijo adoptado. Aleluya. Y fue Él que te buscó a ti y me buscó a mí para adoptarnos como hijos. Cuando usted tiene hijos biológicos, posiblemente usted planea. Y usted sabe que quizás su hijo biológico va a sacar los ojos, el carácter, el cabello de su esposa, de su esposo, de su tío, de su primo, de su abuelo. Pero el adoptado, el padre que decide adoptar un hijo, viene carga con todo lo que ese hijo adoptivo trae, con los genes que no sabe de quién son, a quién le sacó el carácter, a quién le sacó el cabello, los ojos, si viene con una herencia de rebeldía, de maldición, de enfermedad, no sabe, pero así lo adopta y lo ama. Y eso hizo Él con nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Siendo adoptados, nos hace coherederos juntamente con Cristo de su gloria eterna. Póngase sobre sus pies. Aleluya, 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 aleluya. Gracias a Dios por tanto amor. Aleluya, aleluya, aleluya. En estos días el Señor me dijo audiblemente algo que está en la Escritura. Me dijo: vengo pronto y mi galardón conmigo. Cuando yo escuché esa voz, ay hermano, ya no me importa si hablo lenguas, si liberto, si salvo enfermos, si voy a las naciones, si
si Él lo hace conmigo, gloria a Dios. Pero si no, procuraré todos los días de mi vida para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y en el cielo sea reconocida como hija de Dios, como hija de Dios, como hija de Dios. Alabado que vive. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Dios, por la bendición de tu palabra, por la bendición de tu Espíritu Santo que nos permite estar aquí. Gracias porque por tu Espíritu tenemos el testimonio, la convicción de que somos hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque así como el Espíritu Santo estuvo al principio cuando Jesús fue bautizado y se posó sobre él, no solamente para mostrar o evidenciar un poder que Jesús iba a tener, sino porque el Espíritu Santo era testigo de que Jesús era hijo de Dios. Y por eso Dios dejó al Espíritu Santo como testigo, para testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Yo sé que usted se le daba fuerte, yo sé que usted lo gozaba y le daba gracias a Dios. Gracias, Señor, por serme tu hijo. Gracias, Señor, por adoptarme. Por darme herencia. Santo, santo. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Oh, aleluya. Santo, 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 santo. Que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Gracias, Abba. Gracias, Abba, Padre. Gracias por recordarnos que somos tus hijos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Oh, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Que sea la bendición del Padre, esa bendición del Padre hoy sobre tu vida. Recibe la bendición del Padre sobre tu vida y tu familia. Amén y amén. Ven a la iglesia, casa de restauración. En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores.